Bueno, la bienvenida al presidente chino Xi Jinping. Si Emmanuel Macron está viendo todo esto, se debe estar preguntando por qué a mí no había nadie, no para saludarme, sí. Pero fue una falta de coordinación por parte de Cancillería y quien ya estaba ahí esperándolo, la vicepresidenta Gabriela Michetti. Mientras esperamos a que baje el presidente de China, le damos la bienvenida para que también puedan comentar con nosotros todo esto que está sucediendo al señor Andrés Klipan, que está en el estudio con ¿Cómo nosotros. Le va? Muy buenas noches. Y también a Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subdirector de Industria y Comercio, que también nos está escuchando y seguramente nos puede contar por qué es tan importante que el presidente chino esté aquí con nosotros. No solamente es uno de los líderes más buscados dentro de la cumbre, sino que para nuestro país y por las inversiones chinas esto puede ser muy significativo. ¿No es cierto, Miguel? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Absolutamente, muy buenas noches, Vero, y también a Andrés desde ya mi saludo. Primer asunto, esta es la reunión más importante, estamos siendo testigos de la reunión más importante en estos términos internacionales de toda la historia de Argentina, y es muy posible que no la veamos que se repita una cosa así. Obviamente China se ha transformado de a poco en el principal inversor externo argentino, en el principal prestador, llamémosle así, el banco que individualmente más le presta a Argentina en términos de país, porque después obviamente no es el Fondo Monetario, pero individualmente nos está ampliando ahora con un swap de 8.500 millones de dólares, que no es poco. Y tercero, es el principal mercado al que debemos intentar acceder, con lo cual, bueno, es más que importante la llegada, lógicamente, de Xi Jinping, ¿no? Claro, y además, Andrés, la gran expectativa que hay respecto de la cumbre bilateral que se va a llevar adelante entre el presidente chino y el propio Donald Trump en medio de toda esta guerra comercial, ¿no? Efectivamente, y Ponce también nos puede ampliar, más teniendo en cuenta el tuit de Donald Trump clausurando el encuentro bilateral que iba a tener con el presidente ruso Vladimir Putin. Sí, acá hubo, me parece, una suerte de confusión que yo no sé por qué los diarios no se hicieron eco, porque ya en el día de ayer sabíamos que esta reunión no se efectuaba, ¿no es cierto?, por el tema de Ucrania y porque no se habían devuelto ni los buques ni los marinos retenidos por Rusia, ¿no es cierto?, en una escalada que por supuesto genera conflictos con Europa. Pero ya se sabía que esta reunión no se iba a efectuar y lógicamente hoy lo ratifica a través de tuit, como siempre, el presidente Trump. Ahora, yo creo que esa reunión es muy importante, sin duda, y tengo la sensación que van a bajar los niveles de conflictividad y es muy posible que de aquí salga una posición más sensata, de mayor acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que ya empezaron a sufrirse en Estados Unidos algunos de los efectos colaterales de las medidas adoptadas por Trump. Digo, el cierre de 5 terminales automovilísticas de General Motors con el símbolo que significa General Motors por los costos de los insumos que llegan desde China, bueno, creo que es para reflexionar. Claro, que tiene que ver con las políticas de cerrar el comercio, ¿no?, al mundo. Ponce, estamos repasando, estábamos repasando hace un rato nada más el poderío militar que trajeron las principales potencias del mundo y realmente asusta. En Montevideo, por ejemplo, están las bases de las fuerzas aéreas, por ejemplo, de Italia, de China, de Estados Unidos. ¿Miedo a qué tienen? Bueno, primer asunto, no voy a entrar en chicanas que tienen que ver con los temas tristes que nos llevaron a la primera plana el fin de semana pasado. Obviamente no voy a bajar ese nivel. Sí, en cambio, digo el tema deportivo, ¿no es cierto? Sí, en cambio, hay que decir que el terrorismo internacional obviamente sigue vigente y Argentina ha sido quien ha sufrido 2 de los ataques terroristas más importantes con la Embajada de Israel y lo de la AMIA, y esto genera que... Perdóneme, Miguel, estamos viendo en vivo, ya así está es, bajando la bajada de Xi Jinping, el presidente chino acompañado de su esposa, y no hemos tenido, me parece a mí, con ninguno de los líderes, falta que llegue Donald Trump, el otro gran importante, una bienvenida así, ¿no? Absolutamente. Tan pomposa. Esto es el máximo de protocolo que se puede efectuar en una visita presidencial. Lo que ocurre
es que además él llega en visita presidencial, no solo llega a la reunión del G20, sino que llega como visita oficial presidencial. Recordemos que se queda incluso el domingo para tener una reunión especial con el presidente Macri. Por lo tanto, es un estatus distinto y obliga a esta máxima recepción protocolar que hemos hecho con el propio regimiento ahí de patricios, ¿no? Miguel, el otro gran tema, da la sensación, que tiene que ver con la negociación por el precio del petróleo, ¿no? Pareciera que va a haber una reunión bilateral entre Vladimir Putin y el príncipe saudita, que es la previa, se dice, de la reunión de Viena de la OPEP, donde podría bajar fuertemente la producción del petróleo y esto afectar su valor. Digo porque los argentinos llevamos 14 aumentos de nafta este año, ¿no? Sí, digo, cualquier cimbronazo a nivel internacional nos repercute en un mercado absolutamente liberalizado. Digo, puede llegar a ser otra arista de esta reunión, ¿no? Sin duda que sí. Lamentablemente, nosotros tenemos una situación tal en que puede bajar el dólar y puede bajar el petróleo, pero las naftas acá no bajan. Esto es para pensar. Pero mi temor es este mismo que vos tienes, de que pueda haber algún tipo de cimbronazo que por supuesto repercute en todo el comercio internacional. Pensemos, sin ir más lejos, que esta reunión está nucleando al 66% de los habitantes a nivel mundial. Claro. Pero el 85% del PBI mundial está reunido acá y el 75% del comercio internacional. Ese comercio internacional muchas veces tiene que ver con el tema transporte tiene que ver con el tema energía. Por lo tanto, el tema petróleo no es un tema neutro al tema comercial desde ya. Y además, Miguel, tener en cuenta lo siguiente, que China no solamente está ampliando sus fronteras hablando comercialmente en la Argentina, sino que está ganando mucho territorio en lo que es toda la región latinoamericana. Y esto, el presidente de los Estados Unidos lo está viendo, lo advierte y empieza a sentir que América Latina está siendo descuidada por Norteamérica y tal vez por eso empecemos nosotros a tener alguna cierta ventaja a la hora de negociar y tal vez por eso se explique que nos hayan abierto las puertas para comercializar, por ejemplo, la carne en los Estados Unidos, que hasta hace 17 años estaba absolutamente vedado. Y algo más, Miguel, no sé si usted comparte esto. Me tomo de lo que decía Vero. China no le hace asco a los populismos. Correcto. Así como los Estados Unidos que miran de soslayo la región cuando aparece algún líder, ¿no? Con alguna proclama tipo progresista o de izquierda. Exactamente. China no. China no, y no solamente eso, sino que además termina cerrando acuerdos, dígame Miguel si me equivoco, no solamente con la Argentina, sino con otros países de la región que tiene que ver con la instalación incluso de empresas chinas, donde van a venir trabajadores chinos, además de los trabajadores locales, pero que esto genera cierta incomodidad, ¿no? En los Estados Unidos, que empieza a ver a Latinoamérica un tanto descuidada. Yo diría más que cierta incomodidad. La preocupación que hay en Estados Unidos parte de varias cuestiones. Primero, lógicamente, nosotros ya padecemos que Brasil no nos trate a nosotros como nos trataba antes. Digo, que Bolsonaro sea el primer presidente desde Alfonsín Sarney que luego de ser elegido no viene como primera visita a la Argentina, es un indicador de algo que es una obviedad. Mientras para nosotros Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial, para Brasil ya nosotros no lo somos y China es el principal socio comercial. Bueno, de hecho Bolsonaro no vino, él dice que es por cuestiones de salud, pero ya habían no asumió, hecho, además, ¿no? No asumió, pero había sido invitado por el presidente Macri y habían dicho, digamos, que venía con Temer. Que iba a venir con Temer, que después, bueno, y ni que hablar cuando dijeron que Argentina no era prioridad para Brasil. Totalmente. Después se desmintieron, pero lo dicho está. Pero además de la preocupación que estamos hablando de esto que bien relataban ustedes, ya hay una preocupación militar. La base que tenemos en el sur, ¿no es cierto?, tan cerca de Vaca Muerta, instalada como una base científica, pero que en realidad todos sabemos que puede tener utilización para información militar, particularmente satelital, le preocupa muchísimo a los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ha mandado ni más ni menos a su jefe de seguridad,
de Políticas de Seguridad, que en estos momentos está reunido en Brasil, porque en Brasil, antes de que asuma Bolsonaro, se está jugando una interna muy fuerte entre los funcionarios militares, el vicepresidente y algunos otros sectores militares, que por supuesto miran con mucha preocupación y desconfianza el avance de China, y por otro lado el ministro Gödel, ¿no es cierto?, el hombre fuerte de la economía, que en cambio quiere seguir avanzando en las negociaciones con China. Miguel, compañeros, un poquito ahora bajamos a la política nacional, acompañado de la fanfarria al presidente chino. Bueno, ¿quién lo fue a recibir en la escalerilla del avión? No he visto. Fue nada más ni nada menos que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, con lo cual y además radical. Puedo contar varios chimentos de efectividades conducentes de por qué, por qué esto. Y usted sabe cómo se manejan ahí los radicales. No es un dato menor, Miguel. Pero perdón, la provincia más beneficiada con los acuerdos con China, obviamente es Jujuy. Yo estaba presente cuando viajó el presidente de la Nación con Gerardo Morales al lanzamiento de la Ruta de la Seda. Yo estaba presente en China, en Pekín precisamente, y el único que salió beneficiado en esos acuerdos 17 que se firmaron fue la provincia de Jujuy. ¿Por qué? ¿Qué se firmó? Doy tres elementos. Primer asunto. Toda la principal planta de generación de energía eléctrica por el tema solar de toda Latinoamérica se la está montando China, allí en Jujuy. Ajá. Segundo, la explotación del litio, incluyendo la elaboración de pilas, son capitales chinos. Tercero, para que tengan ustedes idea de la importancia, la Universidad Nacional de Jujuy, que tiene como primer gobernador egresado de ella a Gerardo Morales, porque todos los anteriores o no eran profesionales o no eran egresados de la Universidad de Jujuy, la UNJU, acaba de abrir, a propósito, incitado por Gerardo Morales, un centro de estudios orientales. Hay 500 estudiantes anotados para estudiar chino. ¿Y qué consiguió Gerardo Morales en la embajada china? Que vengan gratuitamente profesores de China a enseñar chino en Jujuy. Claro. Qué interesante, muy porque interesante. Hay un intercambio cultural también. No, pero por algo era el gesto, Sí, claro, mirá que diste en la tecla, Miguel, Andrés. Está llegando el presidente de España en este momento, Pedro Sánchez también, después de Xi Jinping. Perdón, ¿vieron el protagonismo de Pedro Sánchez hoy? Pedro Sánchez hoy dice, estamos preparados para que la final de la Sudamericana sea tremendo. Es otra de las perlitas del G20. Claro. Habrá que preguntarle si se somete a la prensa cuando venga. Después vamos a estar hablando. Baje ese avión. Quería preguntarle esto, Vero, sobre Pedro Sánchez. Miguel, ¿puede explicarle desde el punto de vista comercial, económico, qué significa que España no esté en este grupo de 20? Porque ustedes saben que es una invitación especial la que ha llegado. ¿Por qué España no es parte de este grupo de 20 países? Bueno, porque cuando se constituyó la situación del G20, España en ese momento, al igual que Grecia y al igual que Portugal, básicamente eran países que dentro de la Unión Europea se encontraban en una situación dificultosa. El milagro, llamémosle así, español, o el protagonismo español, se da después de la creación del G20. Y para ser incorporado al G20 tiene que haber una serie de acuerdos muy particulares. Igual, España está indirectamente porque la Unión Europea como tal está sentada ahí. Está sentada en la Unión Europea y 19 países más. Varios de esos países son europeos. Y perdón, Andrés. Y la Argentina. ¿Cómo está incluida nosotros? ¿Gracias a la pericia del ex canciller Di Tella o por alguna otra cuestión? Primero, siempre hubo especial interés en los países importantes del mundo en la región. Obviamente, si tenían que estar 3 países, iban a estar México, Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Ahora después se incluyó Chile y creo que, bueno, hay una situación ahí diferente. Tal vez sea por el modelo económico, vaya a saber. Pero lo concreto es que con Argentina siempre había interés. Y lógicamente en ese momento, tenemos que reconocerlo, la Cancillería argentina se manejó muy bien y era un momento en el cual también teníamos estas famosas relaciones carnales, recordémoslo, ¿no? Sí. Ajá. Todavía había influencia Miguel, de eso.
digamos, para que todos los televidentes tomen noción de cuáles eran las reuniones bilaterales más importantes, más allá de lo que nos respecta a nosotros, a la Argentina. La de Trump con Putin ya fue cancelada por el propio presidente de los Estados Unidos, era una de las reuniones más esperadas. Esa fue absolutamente cancelada. Quedan dudas sobre qué va a pasar con el presidente de Turquía, Erdogan, y el príncipe heredero de Arabia Saudita respecto de la muerte del periodista y toda la investigación que todavía sigue en curso. Esta bilateral no se canceló, pero tampoco está del todo confirmada. Correctísimo, yo creo que no es casual, nunca en la diplomacia es casual cuando ciertas cuestiones no son anunciadas. Yo quiero decir que creo por estos micrófonos he dicho que no fue casual que aquella primera reunión entre Xi Jinping y Trump en Palm Beach tampoco tuviera una conferencia de prensa al final dando los resultados. Recordarán que yo he puesto mucho énfasis en eso, porque lo que allí, en lugar de acordarse una guerra, allí se acordó protagonizar juntos la revolución 4.0, bajando a todas las cadenas globales de valor los tres elementos centrales de esta revolución. Y en eso los chinos y los estadounidenses obligatoriamente tienen que caminar de la mano, porque esa cadena las comparten. Y bueno, estamos esperando a ver si se van a juntar estos dos presidentes, y después las otras tres reuniones que son muy importantes para tener en cuenta son las que ya sí está confirmada, por lo menos por ahora, la del presidente de los Estados Unidos con el presidente chino. Así es. La de Theresa May con Putin. Así es. Y recuerden ustedes lo que pasó en este caso con el espía que fue asesinado, respecto también de las relaciones bilaterales entre los dos países, el espía ruso es asesinado en el Reino Unido. Y por último, la de Trump con Canadá, México y ¿por qué? Con Canadá y México. Claro, por la firma del nuevo NAFTA sería. Absolutamente. Eso sería un golazo para la cumbre del G20, ¿no? Si llega a salir. Sin dudas. Va a ser una reunión muy breve, creo que no más de 15 minutos, donde llegan, firman y lo dan por vigente. Para Argentina eso es muy importante. Yo creo que es muy importante que acá se logre sacar un comunicado, un acuerdo, una nota, un acta, una declaración. Es decir, hay rumores de que por diferencias en dos temas fundamentalmente, ¿no es cierto?, que es el tema ambiental y el tema del libre comercio, habría peligro de que no haya una declaración de Buenos Aires. Yo creo que Argentina debiera sacrificar ambiciones en términos de que sea una declaración muy contundente, y aunque tengamos una declaración light que no nos satisfaga totalmente, y a lo mejor no satisfaga totalmente al conjunto o a los más radicalizados, de todos modos sería muy importante que algo haya, porque si no, la sensación, si no hay una declaración final, es que la cumbre ha fracasado. Miguel, muchísimas gracias por estar esta noche aquí, por su claridad de siempre. Por favor, el agradecido soy yo como siempre. Miguel Ponce esta noche con nosotros.